El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Demos un aplauso al Señor en esta noche. Estamos terminando prácticamente la celebración, las actividades de la celebración de los 26 años de fundación de la parroquia. Tenemos por ahí unas fotos por si quieren cruzar más tarde, un poquito de la historia de hace unos 20, 23, 24 años por ahí, porque naturalmente la parroquia fue fundada hace 26 años, pero curiosamente no había no había templo ni casa parroquial. Fue hasta unos años después en que ya se logró edificar este inmenso templo. Y muy interesante, realmente, muy interesante la figura, persona de nuestro fundador, padre Pedro Crevitz, sacerdote belga, que más o menos casi de 80 años, porque esto es lo que también nos debe de seguir sorprendiendo, inició este proyecto de parroquia. Normalmente las parroquias nuevas pues tienden a limitarse un poquito por la cantidad de población. Hace 26 años, y pueden ver las fotos, ¿verdad? No había mucho habitacional, no estaba tan poblada las colonias. De hecho, aquí atrás de la iglesia pues no había prácticamente nada. Y sin embargo, pues una de las cosas que debe de sorprendernos gratamente es que el padre Pedro pues se atrevió a construir un templo inmenso, sobre todo tomando en cuenta que en su momento eran pocos los habitantes, pocos. Y si uno conoce otras iglesias, ¿verdad?, que fueron también construidas con muchos más años que la nuestra, pues se da cuenta que son iglesias pequeñas, porque lógicamente fueron hechas para el momento, la cantidad de feligreses. De esto se desprende realmente que el padre Pedro tuvo una capacidad visionaria. No sé si él llegó a imaginar realmente la cantidad de personas y de lugares y de colonias que existe hoy día aquí en el sector de la parroquia, pero realmente este templo da fe de una perspectiva muy visionaria, pensar que era mejor un templo grande a pesar de las pocas personas que todavía habían en aquel tiempo, pensando seguramente en el futuro, cosa que naturalmente siempre es complicado, ¿verdad? Pensar, imaginar el futuro. Afortunadamente, pues hemos venido los distintos párrocos, somos solo 4 párrocos en la actualidad, pues cada uno aportándole una parte fundamental, ¿verdad? Padre José Juárez, español, vino en sustitución del padre Pedro, quien murió. Él fue a Bélgica, su país natal, allá murió desafortunadamente.
Y casi había terminado el templo, casi. Todavía antes de irse celebró una misa y se fue, ya no regresó. En su lugar estuvo el padre José Juárez, que bueno, terminó lo que hacía falta del templo e inició lo que conocemos como la actividad pastoral de la iglesia, de la parroquia. También lo importante, ¿verdad? Porque como sacerdotes pues no estamos llamados para ser constructores propiamente, sino la tarea pastoral, el tema de la evangelización, dar a conocer a Dios, a Jesucristo, a las personas para que crean. Esta es la tarea fundamental de los ministros de la iglesia. Padre José pues, tuvo la oportunidad de encontrarse ya por lo menos con la iglesia, con una casa parroquial prefabricada donde vivió el padre Pedro. Y entonces, a partir de la oportunidad que tuvo con los habitantes que había en aquel tiempo, uno de ellos todavía viven entre nosotros, inició un proyecto pastoral, para lo cual también necesitó de un salón. Y curiosamente también podemos hablar del padre José en el sentido también visionario, ¿verdad? Porque un salón que tenemos inmenso salón, que si uno se remonta a unos años atrás, pues se pudo haber pensado en algo un poco más discreto. Sin embargo, siempre la perspectiva fue algo grande, amplio. Y tenemos el salón pues como herencia del padre José Juárez y la casa parroquial. Ya él dedicó tiempo para construir el área de la casa parroquial actual. Posteriormente vino el padre Miguel Girón, quien ya encontró el templo, ya encontró el salón, ya encontró la casa parroquial, y se encontró con la antigua casa parroquial, más o menos, digo yo, me imagino yo, más o menos deshabitada. Si el padre José había construido una nueva, en comparación con la prefabricada, pues ya se había trasladado. Y entonces el padre Miguel le dio un nuevo impulso a la actividad de la parroquia, organizando y haciendo el esfuerzo, ¿va?, de introducir las clínicas médicas parroquiales y el laboratorio parroquial, aprovechando el espacio que ocupan actualmente de lo que fue la antigua casa parroquial. Y por ello pues realmente pues fue otro aporte, ¿verdad?, que le fue dando a la parroquia pues ya servicios en el área de lo que nosotros conocemos como la pastoral social, es decir, la proyección de la iglesia a partir de las necesidades del lugar. Y junto con eso también el padre Miguel introdujo la pastoral del adulto mayor, es decir, el comedor del adulto mayor que tenemos actualmente pues fue en su inicio, ¿verdad?, el padre Miguel quien lo organizó. Igualmente el grupo del adulto mayor, que actualmente todavía persevera en sus distintas actividades. De tal manera que cada uno le fue sumando según las posibilidades y según las necesidades del momento. Afortunadamente, pues, en mi caso, pues le hemos podido dar continuidad a todo, ¿verdad? A todo se le ha podido dar continuidad. El esfuerzo que se hace siempre, ¿verdad?, por mantener las instancias que existen y que de alguna forma pues son reflejo, ¿verdad?, de la historia. En ese sentido pues yo les agradezco también, ¿verdad?, porque somos nosotros hoy los protagonistas de la historia de la parroquia. Estamos hablando de hace 26 años, hay testimonios de personas de hace unos 20 años y no sé, de aquí a unos 25 años, ¿verdad?, los hijos de sus hijos, pues ojalá que puedan contar esta parte de la historia que estamos viviendo, ¿verdad? Porque efectivamente la estamos construyendo la historia. Somos, siendo parte de esta parroquia, pues de alguna manera estamos siendo testigos, artífices también de la continuidad de los proyectos, de la continuidad de las acciones pastorales y de los servicios parroquiales. Así de que de verdad yo siempre trato de honrar la memoria, sobre todo el padre Pedro,
siempre me sorprendo cuando pienso en él, ¿verdad? Por su edad sobre todo. Que se le hubiera asignado la parroquia a un joven sacerdote recién ordenado de unos 30 años, pues dice uno, pues no se podía esperar menos, con el entusiasmo de recién ordenado, de su primera parroquia, y una parroquia con retos, ¿verdad? Sin templo, sin casa, sin nada. Esos son de alguna forma motivaciones. Pero un hombre de 80 años, que fue prisionero, que estuvo en un campo de concentración, que ya estaba por terminar seguramente su ministerio, ¿verdad? Y que le confíen una nueva parroquia sin nada, y que haya tenido realmente esta motivación. Todavía si fuera hoy, imagínense, todavía se podría compensar, ¿verdad? La cantidad de población, pues serían las cosas, digamos, más fáciles. Pero en aquel tiempo, ¿verdad? Sigo imaginando, ¿verdad? Con muy pocas personas, un sacerdote mayor, pero con una energía, ustedes seguramente envidiable. Por eso no me puedo quejar yo, ¿verdad? Porque a mis 53 años pues todavía tengo batería. Entonces, si me comparo con el padre Pedro, digo yo, bueno, todavía me hace falta, todavía mucho por aprender y todavía mucho por dar. Y no pensar nunca, ¿verdad?, en que ya uno ya dio lo suficiente, o peor todavía, que ya dio uno todo. Porque si a los 80 años aquel hombre empezó un proyecto de construcción y de edificación, pues digo yo, no se puede decir en ningún momento, ya hice todo lo que tenía que hacer. Todavía falta mucho seguramente. Y mientras Dios nos dé la vida y la salud, por supuesto, ¿verdad?, pues habrá que utilizarlo al servicio de los demás. Por eso démosle un aplauso a nuestra parroquia, de verdad, porque estamos recordando un poquito del pasado, la historia. De verdad, les invito a ver las fotos, ¿verdad? Hay fotos ahí sorprendentes. Van a salir publicadas seguramente dentro de poco, pero de todos modos sí, es bueno sorprenderse, ¿verdad? Porque hay cosas ahí que invitan a la reflexión. Y en el Evangelio, pues hoy nos mostraba dos situaciones bien conocidas, ¿verdad? Sobre todo en el hogar, cuando la mamá le dice al niño, por favor anda a traer las tortillas. Sí, mamá, ahorita voy, ahorita voy. Solo espérame que termine de hacer lo que estoy haciendo. Solo espérame que termine el segundo tiempo del partido, ¿verdad? Ahorita voy, ya, ahorita. Y resulta que no van. Y también en los casos menos frecuentes, ¿verdad?, de cuando le dicen, haceme el favor, anda a traer el pan, ¿verdad?, y que dice que no, pero después recapacita y entonces va y cumple con la tarea que se le ha encomendado. Yo definitivamente creo que la invitación hoy, lo dice también la primera lectura, ¿verdad?, es muy evidente. Dice el profeta, cuando el pecador se arrepiente y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta del mal que pudo haber cometido, ciertamente vivirá y no morirá. Está claro, ¿verdad? Saber arrepentirse a tiempo. Parece esta es la invitación de hoy, a tiempo. Porque muchas veces efectivamente nos pasa que lo hacemos después. Y también es válido, pero ya hay efectos negativos. Haber cedido a la tentación, haber caído en alguna situación irregular, de alguna manera sabemos que afecta a segundos, terceros, pero en primera instancia a sí mismos. Siempre el tema del pecado nos va a afectar de alguna forma, de alguna manera. Vamos a ser los primeros afectados, no solo en nuestro estado de ánimo, no solo en nuestras características
sino también en el sentimiento de haber fallado, de haber defraudado, de haber traicionado, de haber contradecido muchas veces nuestros principios de fe. Por eso la invitación hoy es que nos anticipemos, ¿verdad? Saber pensar las cosas antes. Ciertamente, en muchos casos, pues tal vez somos un poquito expresivos, ¿verdad? Las palabras creo que muchas veces hacen mucho más daño que las acciones. Saber ser prudentes al hablar, saber pensar las cosas antes de decirlas, saber considerar los efectos, ¿verdad? Somos impulsivos en muchos casos, ¿verdad? Vivimos un ambiente tenso en general, lo que de alguna forma propicia estas reacciones efusivas y muchas veces agresivas de parte nuestra. Por ello, importante, ¿verdad? Tomarse unos tiempos, recapacitar, pensar las cosas antes de hacerlas. En el caso del Evangelio, pues ya había habido una negativa, ¿verdad? No quiero ir. Pero lo importante es eso, ¿verdad? Saber recapacitar a tiempo. Y en el caso que nos ocupa del favor, de los favores, ¿verdad? Estar disponibles también. En la familia, en la casa, ¿verdad? Los niños, las niñas, los jóvenes, ¿verdad? Tenemos que compartir, tenemos que también colaborar. Y volvemos a insistir otra vez, ¿verdad? Es decir, muchas veces las madres asumen todas las responsabilidades. Y de alguna forma, pues sí, es una comodidad para los hijos, ¿verdad? Que mamá nos haga la cama, que mamá recoja los trastos, que mamá lo haga todo. Pero no es malo, porque en algún momento de la vida vamos a necesitar hacer algo por nosotros mismos. Yo sé que es noble esto de la mamá, yo sé que es noble dedicarse a sus hijos y sacrificarse por sus hijos y hacer todo por sus hijos y dedicar su vida a sus hijos, ¿verdad? Y me parece muy noble y se les agradece. Pero en un momento determinado también, lo que se aprende en la casa es fundamental también para la vida. Y la vida está llena de circunstancias y de sorpresas, ¿verdad? Y en algún momento va a haber necesidad de tener que prepararse uno una comida, unos huevos, calentar unos frijoles, calentar las tortillas, qué sé yo, cosas tan simples que en muchos casos los hijos no lo hacen, no lo saben hacer, lo han visto, pero es porque no, de alguna manera, o no hay la confianza para hacerlo, o no hay la voluntad para que empiecen a hacerlo, ¿verdad? Yo pienso que cuando se pide un favor, en el caso del hogar, pues es colaboración de todos y debiéramos todos estar disponibles. Cuando se trata también de otros servicios, ¿verdad? Porque nos ha pasado a todos nos ha pasado más de una vez. En casa ajena somos bien atentos. En casa ajena somos bien hacendosos. En casa ajena el muchacho hasta agarra el trapeador, hasta trapea lo que botó, limpia la mesa. En casa ajena está uno disponible, ¿verdad? Señora, no quiere que le lave los trastos, dice la muchacha. Dice la muchacha, ¿verdad? No, mija, no tenga pena, le dice la otra, ¿verdad? Pero hay disponibilidad en casa ajena. El problema es en la casa propia, ¿verdad? Somos rogados. ¿Por qué solo a mí me pones a hacer esto? Ahí está mi hermana, que lo haga ella. Mira, el otro está de huevón, sentado viendo televisión, que haga algo. Y todos nos pasamos la chibolita, ¿verdad? ¿Por qué solo yo? ¿Por qué solo yo? Ahí está aquel, que lo haga aquel también. Y entonces no hay la disponibilidad en la casa. Y es nuestra casa, ¿verdad? Y es nuestra mamá también, ¿verdad? La que se va a beneficiar, ¿verdad? No necesariamente la mamá de la amiga, ¿verdad? O la mamá del amigo, sino que el hogar, ¿verdad? La madre. Y por supuesto, ¿verdad? En el caso de las acciones, ¿verdad? Saberlas
evaluar y saber tener la prudencia antes de ceder a la tentación, de verdad hacer el esfuerzo de ponerse a pensar las consecuencias de los actos. Y si hay pues la situación que se dé, pues también posteriormente, ¿verdad? A veces con mucho más sacrificio, mucho más dolor, pero hay que ser humildes en el sentido de reconocer, bueno, yo no soy perfecto, me puedo equivocar, pero ser en ese caso prudentes y saber prever las situaciones, las responsabilidades o inclusive las mismas repercusiones de nuestras acciones. Creo que el Señor nos llama a todos, ¿verdad?, a ser prudentes, a saber tener cuidado con nuestras acciones y sobre todo a saber recapacitar sobre los hechos, porque a veces las tentaciones están ahí. No hay necesidad de andarlas buscando, aparecen, se encuentran, pero también hay que ser prudentes, ¿verdad? No todo lo que brilla es oro, y saber que hay responsabilidades y hay consecuencias de los actos que cometamos. Por eso es importante el saber recapacitar. Nos ponemos de pie, vamos ahora a proclamar nuestra fe. Decimos juntos: creo en un solo Dios,